esta mañana se encuentra con nosotros Eric Molino Ferrer, él es economista, y arranquemos por ahí la conversa, ¿no? Los resultados de Venezuela, que muchos esperaban unos resultados distintos, ¿no? El pueblo venezolano salió a votar y asegura que no es lo que ve hoy precisamente en esos resultados. Y a raíz de todo lo que ha ocurrido, señor Ferrer, Panamá toma una postura que fue dada a conocer el mismo domingo, día de las elecciones. Ya el día de ayer, el anuncio del retiro, no sé si sería un rompimiento de las relaciones entre Venezuela y Panamá, pero vemos a otros países. ¿Qué implicaciones trae esto en materia económica para nuestro país? Bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, a mí me parece que lo que el presidente salió a anunciar, el rechazo categórico de lo que está ocurriendo en Venezuela, es importante, ya que Panamá tiene que tomar una postura firme en defensa de la democracia y la libertad individual. Al final nosotros, como país vecino, como país que ha recibido muchos inmigrantes de Venezuela que han sufrido, digamos, las consecuencias trágicas de una política fallida, de un modelo económico que solamente prospera la miseria y crea fracaso, el presidente ha salido a defender y decir que los principios democráticos del país se tienen que respetar y no podemos ignorar que en Venezuela ahorita mismo no se tiene un Estado de Derecho, se tiene un Estado fallido y que se tiene que reconocer la victoria del partido opositor. Entonces, a mí me parece muy bien que los pasos que ha tomado diplomáticos han sido los correctos. Hay que aislar, digamos, al gobierno ilegítimo que tiene en estos momentos Venezuela y que la comunidad internacional no haga como ha hecho en otras ocasiones en la historia, que simplemente se ha hecho de la vista gorda y tiene que apoyar al pueblo venezolano para evitar que se exacerbe la crisis migratoria que hemos tenido estos años. La reacción fue rápida, sí. Y eso es positivo. El suspender los vuelos, ¿no? Ya esto va a ser a partir del 31. ¿Esto tendría alguna implicación económica? ¿Afectaría realmente a Panamá o quien más se afecta es Venezuela? Mira, ciertamente cuando tú estás viendo este tipo de medidas, tú sí tienes que ver que va a haber algún tipo de daño colateral. Ciertamente la disminución en el número de vuelos y de pasajeros afecta marginalmente al país. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que ver el costo-beneficio. Una de las cosas que nosotros debemos como país, y por eso lo hablaba hace un momento, debemos categóricamente rechazar todas las medidas que son antidemocráticas. Eso como principio, y Panamá como un jugador importante en la esfera regional tiene que tomar una postura firme en que no va a respetar ningún tipo de situación que atenten contra la libertad. Eso primero que nada. Segundo, una de las cosas que nosotros sí tenemos que estar tomando en cuenta es que esta situación realmente lo que nos va a afectar es si empeora la crisis migratoria. Al final nosotros hemos tenido en estos últimos años un desplazamiento del casi el 25% de la población venezolana y al final eso lo que recarga, y lo hemos estado viendo por ejemplo en Panamá con el número de refugiados que han estado pasando por el Darién, ahí es donde realmente estamos teniendo el impacto económico, no tanto en el número de vuelos que se han disminuido, y por supuesto que al final tener a una narcodictadura que al final está financiando movimientos radicales en la región que lo que buscan es desestabilizar políticamente economías que están, digamos, bajo una situación política más estable. Ahí es donde realmente estamos teniendo el daño, no realmente en cortar, digamos, el número de vuelos o romper las relaciones diplomáticas. Hacerlo lo que hace es enfocarse en cuáles son las cosas positivas, que nosotros debemos dar un mensaje de que nosotros respetamos la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Dentro de este margen, alguien mencionaba dentro de las entrevistas, creo que fue el día de ayer, una periodista y escritora, de que con este tema la cifra de migrantes va a aumentar, que aproximadamente 2 millones de venezolanos ya están pensando en irse de Venezuela con esta situación. Ahí es donde esto puede impactar definitivamente, porque hasta ahorita lo hemos controlado por las posturas que ha tomado el presidente José Raúl Mulino en cuanto al cierre de las fronteras, y lo vemos reporte tras reporte con las semanas. Pero esta realidad puede cambiar ese escenario, alterarlo. Correcto, y ahí como dije, ahí está el verdadero impacto, que aumente, digamos, la crisis migratoria y que al final no solamente estamos viendo el costo que le está teniendo el país, el cuidado de esos refugiados y el impacto ambiental que estamos viendo en el Darién, porque el Darién realmente no es una ruta, el Darién es una reserva natural que debemos proteger. Y al final una de las cosas en las que nosotros nos debemos enfocar es tratar de unirnos diplomáticamente con la comunidad internacional a exigir que se respete lo que decidió el pueblo venezolano y enfocarnos realmente en las consecuencias que está teniendo ese país. Pero nosotros como país también tenemos que poner nuestras palabras de remojo. Si nosotros estamos viendo que estas son las consecuencias de consistentemente estar eliminando libertades individuales, libertades empresariales, tener políticas que se enfocan en la intervención gubernamental, no debemos estar escuchando los cantos de sirena de los políticos locales, que lo que nosotros necesitamos
necesitamos es precisamente esas políticas para, entre comillas, buscar una vida digna. Ahí está el resultado. Nosotros no debemos juzgar las políticas públicas por sus intenciones, sino por los resultados, y los resultados han sido nefastos. Ahora, dentro de todo este tema, el 1 de agosto ya se cumple el primer mes justamente de la gestión del señor José Raúl Mulino. Y en materia económica, me gustaría saber un poco qué hemos logrado, qué hemos alcanzado en este primer mes. Un mes obviamente no te da un margen tan amplio para poder obtener los resultados, pero ¿qué cosas puntuales usted ve, Eric Molino Ferrer, en materia económica, de esos primeros pasos que ha dado esta administración justamente para tratar de encaminar lo que va a ser la estrategia? Hemos visto una política definida en materia de inversión, con esos primeros pasos de lo que hemos visto con nuestro canciller, la visita que tuvimos hace un par de semanas en el Mercosur, o sea, en esos primeros días, ¿no? Y me gustaría como ese análisis suyo de estos primeros pasos de la administración del señor José Raúl Mulino, rumbo básicamente a lo que va a ser esa estrategia económica para lo que va a ser lo que queda de este año 2024. Sí, y al final yo creo que, digamos, un mes no es suficiente tiempo digamos, arreglar todas las cosas que estuvieron ocurriendo durante la administración anterior, que me parece que la única palabra en la que la podemos categorizar es de ausente y irresponsable. Entonces, una de las cosas que le ha tocado heredar a este gobierno es decir, empezar a hacer la contención del gasto, en donde creemos que es importante en distinguir que no todos los gastos son iguales. Porque si nosotros nos enfocásemos en inversión, eso lo que va a crear es un retorno en un aumento en la capacidad productiva del país. Eso va a hacer que vaya a disminuir un gasto, pero vaya a aumentar la recaudación tributaria. En eso es lo que nos tenemos que enfocar, en actividades que generen empleo, en actividades que aumenten la productividad. Por el otro lado, también hemos empezado a ver que en ciertas instituciones se ha empezado a reducir el número de las famosas botellas. Nosotros teníamos una situación en donde, si tú te vas al reporte de la Contraloría, tenías una situación en donde el gasto anual en planilla era de más de 5.000 millones de dólares. O sea, una reducción del 10% de eso anual, unos 500 y tantos millones de dólares, podría solucionar muchos problemas que tiene el país. Entonces, por un lado estamos viendo, bueno, es que si se reduce la planilla, se reduce el consumo, tienes aumento en el desempleo. No necesariamente, lo que haces es que con ese ahorro, algunas personas llevas y las capacitas en instituciones que han hecho un gran trabajo como el ITSE, pero también utilizas esos fondos para entonces hacer las inversiones que el pueblo panameño tanto necesita en, por ejemplo, temas de agua, temas de reparación de carreteras, en construcción de hospitales y escuelas. Y en eso es lo que yo creo que se han empezado a dar pasos firmes y contundentes hacia eso. En el tema de, por ejemplo, el Mercosur, a mí me parece que una de las cosas más importantes y estratégicas para el país es que el país debe promover que no solamente es la capacidad del país de exportar o de importar cosas con los aliados del Mercosur, sino que Panamá surja como un puente hacia otras jurisdicciones con las que Panamá tiene tratados de promoción comercial o tratados de no doble tributación que no tiene el resto de países en Sudamérica. Por ejemplo, Brasil podría aprovechar que Panamá tiene un tratado de promoción comercial con los Estados Unidos y ellos no. Tienen, por ejemplo, un convenio de no doble tributación con Singapur que Panamá tiene, pero que países en Sudamérica no tienen, y ahí se podría aprovechar, digamos, al máximo el Mercosur. Panamá como un puente a la exportación hacia otros países. De este panorama de inversión, ¿no? El tema de Mercosur, el escuchar declaraciones del presidente José Raúl Mulino, decir, vamos a hacer que se respete a Panamá. Sí. O sea, vemos una posición un poco más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco más, no radical, pero sí enfocada y directa. Correcto. De cuál va a ser la postura del gobierno panameño en estos temas, precisamente para salir de las listas grises. Y obviamente con la pérdida del grado de inversión verde, ¿de qué manera vamos cambiando todo esto? El buscar esa inversión afuera definitivamente va a tener un impacto positivo en nuestra economía, porque quizás el panameño de a pie, el licenciado, no entiende que todas estas cosas van a repercutir más adelante en su economía. Correcto, y digamos, nosotros debemos entender que Panamá tiene que enfocarse en atracción de inversión extranjera directa, precisamente porque desde el punto de vista de las finanzas públicas está limitado. Al final, si nosotros queremos hacer los grandes proyectos de infraestructura, de agua, de vialidad, construcción de escuelas, hospitales, etcétera, nosotros tenemos que buscar de algún lado la recaudación. Y esa recaudación va a venir si tú atraes a la inversión, tanto local como extranjera.
pero nosotros debemos enfocarnos en los modelos que se han tratado de promover, digamos, en los últimos años, como por ejemplo el trabajo importante que ha estado haciendo una institución como ProPanamá para decirle a los países que Panamá ha hecho estudios importantes en cómo Panamá puede ser un hub logístico, farmacéutico de la agroindustria, para que pueda venir esa inversión a invertir en Panamá. Pero nuevamente, lo que va a traer la inversión es enfocarse en un tema de libertad económica, que sea un país donde se respete el Estado de Derecho, donde haya transparencia y, por supuesto, como tú mencionabas, que sea un país en donde no aparezca una lista discriminatoria, porque entonces esos países europeos o esos países de economías maduras van a decir, es que no puedo invertir en Panamá porque en mi país de origen me van a decir que tengo algún tipo de restricción por las listas. Entonces Panamá yo creo que ha hecho lo correcto, salir con un paso firme pero diplomático en decir, exigimos respeto, nosotros no somos un paraíso fiscal, estas son las cosas que hemos estado haciendo para cumplir precisamente con la salida de las listas, y nosotros lo que estamos tratando de buscar es que ante iguales no se nos respete, que el país ha hecho pasos firmes y contundentes para demostrar que son un país serio. Las calificadoras que hacen falta, ¿cuándo Panamá conocerá realmente cuál va a ser la postura? Hasta ahora solamente está una, ¿no? Faltan todavía dos más. ¿Eso va a marcar alguna referencia en el escenario de lo que queda de este año? Sí, porque es que al final siempre nosotros tenemos la presión por parte de las instituciones financieras y no solamente de los que compran nuestra deuda, que al final la enorme mayoría de la deuda no es préstamo directo con el banco, sino bonos en los mercados de capitales, y tenemos la presión evidentemente de las calificadoras de riesgo a tener, digamos, una contención fiscal y tener, digamos, una responsabilidad a la hora de emitir deuda. Nosotros yo creo que hemos dado un mensaje importante y yo creo que lo que le tocará a las calificadoras es esperar a ver si nosotros en serio somos dignos de esa confianza. A mí me parece que sí, pero la confianza al final se demuestra dando pasos firmes y disciplinados hacia decir, mira, la ley de responsabilidad social fiscal me establece un límite del déficit y me establece un límite sobre la deuda PIB. ¿Qué estoy haciendo para regresar la deuda PIB a ese 40% que establece la deuda, que no se puede hacer de un año a otro? ¿Y qué es lo que voy a hacer para a partir del próximo año llegar a ese 2% de déficit que me establece la deuda? Así es como nosotros vamos a poder darle un plan firme y consistente a las calificadoras para que no perdamos el grado de inversión. ¿Cuándo sabremos esa noticia? Eso lo sabremos en los próximos meses antes de que termine este año, porque obviamente la que nos quitó la calificación de riesgo lo hizo justo antes de las elecciones, sin realmente saber cómo iba a hacer ese resultado y la política con la que iba a venir el próximo presidente, que ya ahora es el señor José Raúl Mulino. Mira, la realidad es que aunque el timing político fue desafortunado para la administración anterior, eso ya venía desde hace muchos años que se estaba diciendo que la política económica del país en materia de las finanzas públicas se estaba manejando de manera muy desordenada. Y lo decían consistentemente en los reportes. O sea que no debió haber sido para nosotros una sorpresa que nos hayan quitado el grado de inversión. Te voy a dar el caso de Paraguay, que por varios meses ha estado marcando como un país de mucho menor riesgo que Panamá, medido por un indicador llamado el ENVIC, y ya finalmente entonces le han dado el grado de inversión. Entonces nosotros cuando vemos ese tipo de indicadores, Panamá estaba marcando muy por arriba de Costa Rica, muy por arriba de Guatemala, muy por arriba de República Dominicana, que no son grado de inversión. Entonces al final lo que le tocó decir a la calificadora es, mira, tú te pareces más a los indicadores de un país que no es grado de inversión que lo que sí son grado de inversión. Así que al final era evidente que este tipo de cosas podía pasar. Pero al final las proyecciones y todas las cosas de economía se basan en las expectativas. Si las expectativas es que no va a haber un cambio, entonces ciertamente deberíamos esperar, digamos, algún tipo de calificación negativa o algún tipo de reducción. Sin embargo, como hemos estado dando firmes en la dirección correcta, espero que le den el beneficio de la duda al país de que al final vamos a esperar a ver que se vayan a ejecutar cosas. Ciertamente en un mes no se va a poder cambiar todo el desastre que se hizo los últimos 5 años, pero espero que por lo menos las calificadoras se hayan convencido con los planes firmes que hemos tenido para... Y eso debe ser este año. Sí, es que todos los años se dan varios reportes ya ahorita vamos a entrar en agosto. Antes de diciembre debemos saber la postura de las dos calificadoras que todavía nos quedan. Hay ejemplos como Costa Rica, que también perdió su grado de inversión, pero eso no ha representado un obstáculo para este país. Es más, tomaron este obstáculo como una gran oportunidad y vemos el crecimiento que ha tenido nuestro vecino. Por supuesto. Mira, Panamá tiene que aprender de sus vecinos y tiene que entender que le han estado robando el mandado precisamente porque desde el punto de vista de la política de atracción a la inversión y desde el punto de vista diplomático ha estado ausente. Lo que tiene que hacer el país es darse cuenta que Costa Rica, Guatemala, República Dominicana son países que no tienen el dólar, son países con impuestos más altos y son países que no son grado de inversión. Pero aún así han sido muy atractivos para la atracción de la inversión. Entonces Panamá lo que tiene que empezar a replantearse es qué es lo que he estado haciendo o qué es lo que han estado haciendo mis vecinos que son correctos o que digamos son la política correcta para entonces empezar a traer esa inversión que tanto se necesita para la generación de empleos.
Dentro de todo este panorama que hemos conversado, el tema de la contención de gastos que hablábamos hace un momento ha sido crucial. Hemos visto pasos significativos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional de Diputados. Dos cosas puntuales quizás ahí, o tres me atrevería a decir yo, licenciado Ferrer, de esta nueva asamblea, como la ha llamado su propia presidenta. Una reducción de la planilla a más de 300 personas, no sé si ha aumentado luego que ella estuvo aquí hace 2 semanas. En cuanto al tema administrativo, allá la gente firmaba en una hoja de papel, ahora ya van a marcar digitalmente, justamente para evitar estos temas de que gente que no va, pero que sí cobraba. Y lo tercero, que ella también en una entrevista habló de eliminar esa planilla, la 172, ¿no? Entonces, por un lado está el órgano legislativo con ciertas políticas en materia de contención de gastos. Ya estamos en el periodo de presentar presupuestos para el próximo año, pero también entendiendo que muchos de esos presupuestos ya fueron preelaborados. Correcto. Por la administración que se fue el 30 de junio. Entonces, entender un poco esto, cómo jugar, ¿no? Con lo que va a ser el presupuesto para el 2025, llevar alineado ese mensaje, nada más que no quede en palabras, sino en hechos, justamente para tratar de contener realmente todos esos gastos. Lo que hablamos en algún momento de las empresas público-privadas, de eliminar algunas que probablemente no tienen una función específica. Correcto. Mira, ahí yo creo que hay un par de cosas que se puede evaluar, porque tienes que verlo desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto. El panameño tiene que entender que el dinero no es del Estado y el dinero no es del gobierno, el dinero es del contribuyente. Al final, una de las cosas que vemos es que al Estado nunca le va a alcanzar el ingreso si siempre sigue gastando más. Es decir, si el Estado tiene un ingreso de 11, el Estado se va a gastar 12. Si suben los ingresos a 15, entonces se van a gastar 17. Y al final, si nosotros no tenemos una ley de responsabilidad social fiscal que realmente tenga dientes y que se enfoca a decir lo que necesitamos es que el dinero se destine a inversión, lo que necesitamos es que el gasto no se puede hacer de más de cierto por ciento del total del gasto, ahí siempre vamos a estar teniendo el mismo problema. Y entonces vamos a tener estas discusiones que a nadie le gusta de que si tenemos que subir los impuestos o que si tenemos que hacer algún corte, algún programa social que al final acaba afectando a varios panameños, ahí es donde realmente nos damos cuenta de que dólares que han sido destinados a planilla han sido dólares que pudieron haber sido destinados para resolver los problemas que tiene el país. Nosotros necesitamos reducir la planilla estatal para que eso vaya y se invierta, ya sea en la formación de un profesional para que tengamos una capacidad productiva mayor y que tengamos mayor, digamos, nivel de rendimiento en cada dólar que el panameño como contribuyente está invirtiendo, pero al mismo tiempo se puede invertir en medicina, se puede invertir en seguridad, se puede invertir en resolver los problemas de agua. Eso es lo que el panameño tiene que ver. En cuanto, por ejemplo, el tema de las empresas públicas, nosotros tenemos que ver que una empresa privada, cuando hace las cosas mal, le duele es al dueño de la empresa. Pero cuando una empresa pública hace algo mal, el que le duele es al contribuyente, sin ningún tipo de costo político. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que el Estado es pésimo administrador. El Estado en lo que es bueno es fiscalizando a la empresa privada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ver estas instituciones que necesitan una inyección de capital importante, hacer lo que ha funcionado en otros países y decir, bueno, yo esto lo voy a llevar a una asociación público-privada, a esto yo le voy a exigir unos retornos de la empresa privada, pero también exigirle una calidad de servicio y exigirle también que esto se maneje de manera operativa y de manera científica que el Estado no ha estado pudiendo hacer. Han sido lamentablemente históricamente botines políticos en lugar de ser cosas que solucionen los problemas del panameño. Dentro de tantos retos que tenemos en materia económica, ¿no? Muchos sectores se quedaron sin crecer en los últimos años. Estamos hablando del sector turismo, un sector súper importante que pareciera que ha estado un poco como confundido en su norte. Siento que sin una estrategia muy clara hacia dónde llevar Panamá. Hablamos también del sector construcción. Hace semanas estuvimos aquí a Elisa Suárez hablando un poco de la cantidad de viviendas que están en stock. Correcto. ¿No? ¿Cómo jugar con todo lo que hemos hablado esta mañana para también de una manera u otra impulsar esos sectores de la economía que no han crecido como esperábamos? Y solamente le he mencionado esos dos, pero también tenemos otros sectores que han estado un poco rezagados en los últimos años. Claro, y al final un par de cosas. La primera es que en construcción estamos viendo realmente los efectos a que a nivel internacional han subido las tasas de interés. Si tú te pones a ver la data que nos da la Superintendencia de Banco, los créditos nuevos hipotecarios han caído 22% en relación al año pasado. Porque claro, ahora adquirir una vivienda se hace más costoso porque el costo de los intereses y las letras son más altos por
el aumento de las tasas de interés. La construcción en créditos nuevos ha caído 9% en un año, eso es bastante, pero si te pones a ver un poquito más de detalle, el porcentaje de créditos vencidos y de créditos morosos está altísimo. Ahorita tú tienes que, por ejemplo, los créditos vencidos, es decir, que tienen más de 90 días, que tienen atrasos en el sistema bancario, pasó del 4% al casi 8% en lo que es el porcentaje de cartera. Eso es un aumento importante y significativo porque ha sido un sector muy golpeado por los atrasos que ha tenido, digamos, el Estado. Tú tienes personas en construcción que viven del factoring o personas que desde hace más de un año que el Estado no les está pagando y evidentemente íbamos a tener, digamos, un impacto en la disminución del crédito de esos sectores. Ahora, si nosotros estamos diciendo que la construcción y que el turismo son dos de los sectores estratégicos, entonces las políticas públicas tienen que ir orientadas a priorizar que en esos sectores se paguen las cuentas a tiempo por parte del Estado y crear estos mecanismos como la asociación público-privada para que entonces se empiezan a generar empleos formales en estos sectores que tienen alto impacto para la población. ¿Qué podemos hacer con la expectativa del chenchen en el bolsillo? ¿No? Gente que está ahorita mismo sin trabajo. Leíamos uno de los titulares básicamente de que muchas de las empresas, creo que fue Concerta, habla de que en el próximo trimestre planean aumentar la planilla en el segundo semestre de este año, el 27% de los empleadores. La gente quiere trabajar. Claro. ¿No? ¿Cómo lograr materializar todo esto? Mira, el modelo, y volviendo al tema, por ejemplo, de Venezuela por un segundito, el único modelo que ha demostrado que crea prosperidad, reduce la pobreza y reduce la desigualdad es un modelo de libertad económica, un modelo en el que se enfoca en tener instituciones transparentes, que se enfoquen en Estado de Derecho, y eso atrae la inversión. Nosotros tenemos que tener un país que es abierto, nosotros tenemos que tener un país que traiga la inversión tanto local como extranjera, y eso se hace desburocratizando el Estado, reduciendo los niveles de corrupción, enfocándonos en educación para que entonces se pueda tener un capital humano que las empresas quieran. Te doy una estadística. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley SEM, que atrajo a muchas empresas extranjeras. Tenemos más de 190 empresas multinacionales. Ahí el desafío que ellos tienen siempre es que nosotros no tenemos un capital humano adecuado para, por ejemplo, trabajar en ciertas plazas de trabajo y se tiene que buscar ese personal afuera. Lo que nosotros tenemos que hacer es entonces, bueno, cómo nosotros utilizamos los fondos públicos de manera correcta para que a través de la educación nosotros podemos tener que se puedan trabajar en ese tipo de empresas. Entonces, ahí tienes un desafío para la atracción de la inversión, un tema del capital humano, pero enfoquémonos en desburocratizar para que entonces se haga mucho más fácil para que las empresas puedan hacer los trámites de manera más rápida. Tratamos de enfocar en reducción de la corrupción, que eso también se enfoca con digitalización y quitando la arbitrariedad que tienen algunos funcionarios públicos para aprobar o no algunos trámites, y ahí es donde vamos a ver un aumento en la actividad económica. Esperamos ver resultados positivos en los próximos meses, ¿no? Y que ya a partir del próximo año quizás veamos ya en materia más económica hechos más puntuales que el panameño pueda ver como tangibles en beneficio de su economía, que es lo que al final también el panameño está buscando mucho. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado, Eric Molino Ferrer, economista.